Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Miguel Armento Hurtado y hoy vamos a hablar un poco sobre Edgar Allan Poe y uno de los cuentos que nos llamó la atención, Conversación con una momia. Comencemos con una frase que es algo que identifica a las historias de Edgar Allan Poe. Lo cierto es que lo real y lo irreal tienen el mismo origen, surgen en nuestro pensamiento. Edgar Allan Poe nació en 1809 en el estado de Boston, Estados Unidos, y falleció en Baltimore, 1849. Fue un poeta, narrador, crítico estadounidense y uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Por otro lado, tuvo una vida llena de críticas y fue estigmatizado por tener unos padres mediocres, que por su suerte llegó a tener un padrastro acomodado y próspero hombre de negocios. John Allan, que junto a su esposa francesa en Richmond, Virginia, que acogió a Edgar dándole su apellido, pero nunca fue legalmente adoptado. Aunque tuvo muchas dificultades en su infancia, fue considerado el caballero del sur. Fue educado a los valores del escepticismo ante el progreso y la democracia. También la exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, una idealización del feudalismo medieval y el desprecio por el maquinismo. Pasó muchos momentos entre la crianza pasada por el folclore de nodrizas y criados negros, donde pudo escuchar muchas historias fuera de lo real, como seres mitológicos, zombies, fantasmas y magia negra. Su error fue al entrar al mundo del juego y la bebida, que lo llevó a un estado de euforia y no lucidez. Su primer libro, publicado en 1827, fue Tamerlane y otros poemas, que sin mayor relevancia en esa época pasó desapercibido. Estuvo en el ejército, pero por su desobediencia fue expulsado. Fue juzgado. Esto lo llevó a trasladarse al estado de Nueva York, donde publica poemas. Podemos contar mucho de su historia. En el año 1835 se casa con su prima de 13 años, Virginia Eliza Cohen, pero en el certificado de matrimonio aparecía con 21 años y él de 26. Virginia fallece años más tarde debido a una tuberculosis. Él tuvo un momento de tristeza por la muerte de su esposa. Aunque tuvo muchas relaciones siguientes a este suceso, tuvo muchos problemas con la bebida y estas relaciones nunca fueron relevantes. En 1849 se casa con Sarah Elmira Royster. Todo comenzó a fluir, pero cayó en una deriva que perdió por mucho tiempo hasta el 3 de octubre, año donde murió. Su última frase que dijo antes de fallecer fue: Dios ayude a mi pobre alma. Conversación con una momia, a manera personal, es una historia sarcástica y muy lejos de nuestra imaginación, que su intención es atraer al lector y sumergirle en una trama muy convincente, pero con una manera sutil, y centra su atención en algo tan irreal que a su vez tiene una profunda reflexión. En este episodio también hablaremos un poco de cuáles son esos rasgos característicos del personaje principal. También vamos a mencionar algunos aspectos de la historia que marcan e involucran a este personaje. Cada cuento tiene una trama y vamos a comentar a manera personal cuáles fueron esas causas que lo llevaron a tomar las decisiones y a proceder en el desarrollo de la misma. Conversación con una momia cuenta que el personaje desde el principio empieza diciendo sobre una borrachera, podríamos llamarlo así, que tenía. No era capaz ni siquiera de volver a salir de su casa. Tanto así que se acostó a dormir después de tener una conversación con su esposa sobre la bebida que había ingerido. Él habló de las tostadas que se había comido y pensó que su mujer hablaba de lo mismo, pero no. Ella se refería a la cantidad de botellas que había tomado esa noche. Posiblemente ella dice fueron 4, tal vez 5. Ya estando profundamente dormido, él cuenta que escucha el sonido de la puerta y es su mujer quien le arrojó una carta por la cara, y de su viejo amigo llamado el Dr. Pononer, que le dice que deje cualquier cosa que esté haciendo en ese momento y que lo acompañe a su casa junto a unos amigos para presenciar cómo descubren el cuerpo de una momia que, según él, fue traída de Egipto para ser estudiada. El personaje, en su posición de buen amigo acudiendo a dicho llamado, va a pesar de tener la cantidad de cerveza encima
y está totalmente agotado. Es aquí donde se infiere que el personaje principal toma cierta relación con Poe, pues el narrador coloca ciertos aspectos demasiado claros para describir la situación de su vida propia. Un camino de falta de lucidez, el que involucra con la bebida y sus experiencias que son muy complejas. Al llegar al lugar donde se encontraba su amigo el Dr. Pononer y los demás, Mr. Buckingham y Mr. Grill, que encontraron el lugar donde describían a la momia traída desde Egipto. Esta, que fue traída por el primo del Dr. Pononer, el capitán Arthur Sabrestas. Al momento de cortar el primer sarcófago, encontraron un nombre escrito en jeroglífico que decía Alan Miztakeo. Sí, así se llama la momia. Algo misterioso, tanto Buckingham y Clinton tenían conocimiento sobre el idioma egipcio, que pudieron describir y que pudieron leer este jeroglífico y darnos este nombre. También abrieron el segundo y el tercer sarcófago, aunque la sorpresa al observar que el cuerpo está envuelto en algo diferente al lino, como usualmente están envueltos estos seres. Por el contrario, estaba cubierto con papiro con una capa de yeso y toscamente dorada y pintada. El cuerpo de la momia estaba tan conservado que no se observaban incisiones. Otro de los aspectos que se identifican en este cuento de Alan Poe se basa en que los personajes tratan de hacer un proceso de disección con una aplicación de electricidad que al final terminan haciendo el uso de la pila voltaica a manera personal. Uno de los momentos muy o demasiado importantes del relato es cuando Alan Miztakeo, que por cierto es un nombre que guarda mucha relación con Alan Poe. Como dato curioso, cuando están haciendo este proceso de disección, la momia abre los ojos y al despertar condena a los que han cometido el abuso de despertarlo del sueño en el que estaba por siglos. Por otro lado, la intención con la que el narrador cuenta la historia se basa en los pensamientos diferentes que tienen los personajes de la época moderna y los de la época antigua. Hablamos de la momia. Es una historia que pretende crear en el lector una curiosidad más allá de lo que allí se trata, entre los personajes que intervienen. Finalmente, los interrogantes hechos al ser antiguo en fabricación de las pastillas, como las preguntas hechas sobre la fabricación de las pastillas de Pononer o las píldoras de Brandt, terminaron inquietando a la Miztakeo. Sintiéndose derrotado, no pudo contestarme. Aquí hay un vacío inexplicable en la historia. Cada uno allí de los presentes se marchan a sus casas. El narrador, que se supone que es el personaje principal, se despertó a las 10 de la mañana y después de escribir desde las 7 que estaba levantado una crónica de todo lo que había sucedido en esa noche, decide que no está contento con su vida y todo lo que pasa. Decide afeitarse y tomarse una taza de café para después ir donde el doctor Pononer y decirle que lo embalsame por unos 5 años más. Aquí la historia nos deja que todo lo que le sucede al personaje principal está ciertamente ligado o está muy ligado con la vida de Edgar Allan Poe. La lectura crítica es una habilidad fundamental que debemos desarrollar para poder comprender mejor los escritos y tomar decisiones informadas. En el mundo actual, donde la información está al alcance de todos y cada vez más fácil acceder a ella, es esencial tener la capacidad de leer críticamente para poder discriminar entre lo importante y lo que no es importante. Muchas gracias por acompañarnos en este relato, describiendo un poco sobre la historia y conversación con una momia, la vida de Edgar Allan Poe y lo que nosotros podemos inferir acerca del relato del personaje y cómo éste llega a describir la historia con partes importantes, describiendo cada uno de los rasgos característicos de los personajes y de lo que nos puede contar Edgar, de lo que nos puede contar Poe en sus escritos. Un ser lleno de misterio y que basa sus historias en el terror, el sarcasmo y también la crítica. Muchas gracias.